Hay una sensación silenciosa que muchos llevan en el pecho, como si la vida se les escapara de las manos, como si algo, en algún lugar, tomara decisiones por ti, como si el universo siempre estuviera un paso por delante, trazando destinos mientras tú simplemente intentas sobrevivir a lo que sucede. Quizás, en el fondo, tú también lo has sentido, que se sigue un guión oculto, incluso sin tu permiso consciente. Y por mucho que desees un cambio, por mucho que intentes afirmar una nueva realidad, los mismos patrones insisten en volver. Se repiten, se esconden en los detalles de la vida cotidiana y se revelan dolorosamente en las frustraciones que no puedes evitar. Pero, ¿y si te dijera que nunca has dejado de manifestar? ¿Y si te dijera que todo a tu alrededor, las alegrías, las penas, las ausencias, ha sido desde hace mucho tiempo el reflejo exacto de un campo vibratorio que emanas, incluso sin saberlo? La ley de atracción no es un interruptor que se activa pensando positivamente. No es un secreto que solo se revela a quienes hacen todo bien. Es como la gravedad. Siempre está operando, en todos, sin pausa, sin excepción. Lo que cambia no es su presencia. Lo que cambia es tu conciencia de ella. Según el doctor Bruce Lipton, el 95% de nuestras vidas se rige por el subconsciente, un sistema silencioso, programado por creencias heredadas, traumas vividos e interpretaciones emocionales que se han vuelto automáticas. Es como un software que se ejecuta entre bastidores sin que te des cuenta. Y por mucho que tu mente racional desee un nuevo camino, el cuerpo, el campo, la energía siguen vibrando en la misma frecuencia. No porque estés equivocado, sino porque fuiste moldeado de esa manera. Incluso antes de comprender el significado de querer, ya asimilaste el de ser. La epigenética nos muestra que las creencias familiares, los viejos miedos y las experiencias emocionales dejan huellas que moldean no solo los pensamientos, sino también las moléculas, los genes y el campo que rodea tu cuerpo. Neville Goddard dijo: "No manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que eres". Y lo que eres, en este sentido profundo, no es la imagen que intentas proyectar al mundo. Es el estado interior que mantienes cuando estás en silencio. Es la vibración que llena tu cuerpo cuando nadie te ve. Es la sensación que late al cerrar los ojos por la noche. Este estado es tu campo. Es donde ocurre la manifestación. De él nace la vida. Ya estás creando tu realidad. Constantemente, incluso sin saberlo, incluso sin quererlo. No existe la neutralidad vibratoria. Cada pensamiento recurrente, cada emoción alimentada en silencio, cada creencia heredada, actúa ahora como una orden silenciosa al universo. No se trata de culpa, no se trata de error, se trata de conciencia, se trata de despertar. Así que respira hondo. Observa con honestidad lo que has estado vibrando, no con tus deseos, sino con tus silencios, porque es ahí, en ese espacio entre lo que quieres y lo que eres, donde se forma la realidad. Y quizás, solo quizás, el primer paso para cambiar lo externo sea ahondar con valentía en lo que vibra en tu interior. Hay una paradoja sutil y cruel que opera en muchos de nosotros. Es casi imperceptible. A primera vista parece fuerza, voluntad y una intención clara, pero tras el intenso deseo de algo, ya sea amor, seguridad, reconocimiento o prosperidad, a menudo se esconde una vibración silenciosa de carencia. El campo no responde a lo que dices querer, responde a lo que vibras en tu interior. A menudo sin darte cuenta, y lo que vibras no siempre es lo que deseas. A menudo es lo contrario. Deseas amor, lo anhelas a gritos, pero en tu interior, lo que late es el miedo a no ser amado. La silenciosa soledad que ha residido en tu cuerpo durante años. Buscas prosperidad, afirmas ser próspero, pero vibras con escasez, miedo y urgencia. La ansiedad que te consume el corazón no coincide con la abundancia que imaginas, y el campo lo percibe. Traduce coherencia, no la estética de la intención, sino la vibración que la impulsa. No escucha palabras, escucha la frecuencia emocional. Cuanto más necesitas algo, más se intensifica la vibración de carencia. Y eso es lo que el campo devuelve. Esta es la trampa invisible de la ley de atracción. El deseo que surge de la ausencia en lugar de la plenitud. El intento de manifestar algo como si llenara un vacío. Y no hay vacío más grande que el que cava un alma que se siente incompleta. Es difícil de aceptar. Pero a veces lo que retrasa lo que deseas es cómo lo deseas. La vibración de la desesperación, la angustia de necesitar ser, la ansiedad de recibir y luego permitirte sentir paz. Pero el campo no funciona así. Responde a la hora. Responde a quién eres mientras esperas. Responde a la frecuencia que mantienes mientras caminas. Quizás lo que falta no es más esfuerzo, ni más fe. Quizás lo que falta es simplemente coherencia. Sentirte completo ahora. Sentirte valioso ahora.
Sentir que, aunque nada cambie, tu vibración ahora puede ser de abundancia, de amor, de presencia. Y si, en el fondo, no necesitaras perseguir lo que quieres, porque todo lo que deseas ya te busca, pero tu vibración actual lo rechaza, esa es la pregunta que te mueve. Esa es la pregunta que abre el espacio donde comienza la verdadera manifestación. Cuando el deseo deja de ser una lucha y se convierte en un estado de ser, hay una inteligencia silenciosa dentro de tu cuerpo. No habla, no grita, no pronuncia discursos, pero responde constantemente a todo lo que sientes. Cada emoción que mantienes durante más de unos minutos se convierte en química, se convierte en biología y más que eso, se convierte en programación. La epigenética, como revela Bruce Lipton, nos muestra que nuestras células leen constantemente el entorno que las rodea. Pero este entorno no es solo lo que está fuera de ti, es principalmente lo que vibras en tu interior. Si vibras miedo, tu cuerpo comprende que está en peligro y reacciona. Tu corazón se acelera, tu digestión se detiene y tus hormonas se desregulan. Si vibras resentimiento, tu sistema inmunitario se adapta a la guerra interna. Si vibras tristeza crónica, tus neurotransmisores se retiran, no por mala voluntad, sino porque tu cuerpo, fiel como es, responde al campo que sostienes como si fuera la verdad absoluta. Te cree en lo que vibras constantemente y comienza a funcionar como si esta vibración fuera el mundo real. A lo largo de días, semanas, años, estas repetidas respuestas bioquímicas crean un entorno interno que moldea silenciosamente tu expresión genética. No es exagerado decir que tu biología está escrita por las emociones que alimentas a diario. Es como si cada sentimiento fuera un tinte que colorea tus células, y el tono de este tinte determina si estás fomentando la sanación o perpetuando viejos patrones de dolor. Ya estás co-creando tu mundo físico. Tu cuerpo es un reflejo directo de las frecuencias emocionales que más sostienes. Incluso sin intención consciente, incluso sin darte cuenta, tu vibración está dando instrucciones a tu ADN. Es una danza invisible entre lo que sientes y lo que eres. Y si esto parece abrumador al principio, también es inmensamente hermoso, porque significa que al cambiar tu vibración, no solo estás cambiando tus pensamientos, estás reescribiendo tu fisiología, estás transformando gradualmente el entorno interno en el que viven tus células, les estás ofreciendo un nuevo mundo de posibilidades. Entonces, ¿qué pasaría si ese dolor recurrente, esa fatiga persistente, ese síntoma inexplicable, fueran en realidad un susurro biológico que te pide un cambio vibracional? ¿Y si tu cuerpo no te castigara, sino que intentara mostrarte con lealtad y paciencia que necesitas sentir algo de otra manera? Esta escucha profunda puede ser el primer paso, no para curar algo externo, sino para permitir que la vibración correcta finalmente comience a tocar todo lo que vive en tu interior, incluyendo tus células. Lo que decimos no siempre es lo que sentimos, y a menudo lo que sentimos es precisamente lo que nos impide alcanzar la realidad que tanto deseamos. Hay algo profundamente doloroso y, a la vez, liberador en reconocer que el cuerpo encierra más verdad que nuestras palabras, porque las palabras se pueden elegir, las palabras se pueden repetir como mantras, pero el cuerpo no miente. Vibra con lo vivido, carga con el pasado, incluso cuando la mente intenta forjar un futuro diferente. Imagina que alguien dice todos los días, soy próspero. Lo dice con fuerza, con intención, con esperanza, pero por dentro el sistema nervioso está alerta. El corazón se acelera al pensar en las facturas, la respiración se entrecorta al hablar de dinero, el estómago se encoge ante cualquier inestabilidad, el cuerpo aún vibra de miedo, y es este miedo, no las palabras, lo que siente el campo, porque el campo responde a lo consistente, a lo coherente. Y no hay coherencia cuando la palabra afirma una cosa y el cuerpo grita otra. El trauma no desaparece por haber sido silenciado. No se puede borrar con frases bonitas. El trauma permanece, alojado en las capas sutiles del sistema, influyendo en lo que sientes, en cómo reaccionas, en lo que crees posible. No porque lo desees, sino porque está codificado en tu cuerpo, en tu vibración. Y mientras esté ahí, presente, no importa cuántas veces declares que todo está bien, la frecuencia seguirá llevando un eco de dolor. Esto no es culpa, es historia, es herencia emocional. Por eso, antes de intentar manifestar algo nuevo, debemos examinar lo que aún vibra como antiguo, porque la verdadera manifestación no se crea repitiendo palabras. Nace de la reintegración del cuerpo y el alma. Florece cuando realmente sientes lo que dices, cuando hay presencia en la vibración. Cuando el cuerpo puede respirar aliviado, no porque se le haya obligado a creer, sino porque finalmente fue escuchado. Así que quizás la pregunta ya no sea ¿qué quieres manifestar?, sino más bien ¿qué necesitas abrazar en tu interior para que la manifestación sea posible? Porque la verdadera creación comienza cuando el cuerpo y la intención están en sintonía, cuando la vibración se convierte en verdad.
Y el trauma finalmente deja de ser el conductor invisible detrás de lo que atraes. Hay una angustia casi invisible que acompaña a muchos que recorren el camino de la manifestación. La prisa, el deseo de que algo suceda pronto, el miedo a que sea demasiado tarde, la ansiedad que se disfraza de fe, pero que en su interior lleva la urgencia de la escasez. El tiempo, en este contexto, se convierte en un enemigo, un marcador implacable que siempre parece decir: todavía no, aún no ha llegado, aún está lejos. Pero el tiempo que conoce el campo cuántico no es el mismo que mide el reloj humano. Mientras ves pasar los días, el campo responde a la frecuencia que tienes ahora. No entiende de calendarios, no entiende de objetivos mensuales, entiende de vibración. Y cuando la vibración está imbuida de ansiedad, el campo la interpreta como resistencia, porque la ansiedad dice: todavía no lo tengo. Y este no tener se convierte en la semilla que germina. Bruce Lipton nos recuerda que nuestro estado emocional altera no solo nuestras células, sino también el entorno que nos rodea. Joe Dispenza añade: la emoción coherente, sostenida con intención, es lo que transforma la realidad en nuevas posibilidades. Pero la prisa rompe esta coherencia. La prisa indica falta de confianza. La prisa vibra con miedo, y el miedo bloquea la manifestación. El tiempo lineal es en sí mismo un trauma colectivo. Desde pequeños aprendemos a correr, a demostrar nuestro valor, a acelerar los resultados, a esperar que algo externo cambie, y rápido. Pero el tiempo del corazón, el tiempo cuántico, no sigue una línea recta. Es una espiral. Es presencia, es sintonía con el ahora. Al adentrarse en este tiempo más profundo, uno empieza a comprender que nada es tarde, que no hay un momento oportuno por delante. Lo que existe es el estado de ser que eliges vibrar. Aquí, ¿qué pasaría si te liberaras de la ilusión de que manifestar es algo que sucederá mañana? Y si lo único que realmente necesita cambiar es tu relación con el ahora, porque es aquí, en este preciso instante, que el campo te escucha. No lo que dices que quieres, sino lo que eres. La manifestación no se trata de esperar, se trata de encarnar. Y mientras vivas con prisa, tu vibración no estará lo suficientemente presente como para sostener lo que quieres recibir. Quizás lo que falta no es más acción, más afirmación, más estrategia, sino una pausa, una escucha profunda, un descanso en el silencio del presente, porque es en el ritmo del corazón, no en el del reloj, que lo invisible se hace realidad. Existe una tendencia natural a ver los desafíos de la vida como obstáculos, como si la realidad externa estuviera en conflicto con nuestros deseos más profundos. Pero ¿y si, en cambio, cada circunstancia externa fuera simplemente un reflejo de lo que aún necesita reconocerse en nuestro interior? ¿Y si lo que te molesta no intentara castigarte, sino mostrarte algo? El universo, como señaló Neville Goddard, no responde a lo que pedimos con palabras, responde al estado vibracional que mantenemos constantemente. Este estado se refleja constantemente a través de experiencias, encuentros, sincronicidades y a menudo incomodidad. La realidad externa es un espejo viviente, un espejo que no juzga, sino que refleja con precisión lo que vibras internamente, no como un castigo, sino como una brújula. Cuando comprendes esto, algo cambia profundamente. Dejas de luchar contra la vida, empiezas a escucharla. Cada tensión, cada retraso, cada conflicto, por doloroso que sea, lleva un mensaje, una sutil indicación de la parte de ti que aún no está en sintonía con lo que quieres manifestar. La vida deja de ser algo que te desafía y empieza a ser algo que te revela. Este es el modelo del campo reflexivo. Todo lo externo es una retroalimentación simbólica de lo interno. No se trata de culpa, ni de autoexigencia. Es una invitación a observar con valentía dónde aún hay desalineamiento vibratorio. Porque solo puedes transformar lo que reconoces. Solo puedes co-crear conscientemente lo que te permites sentir. Quizás esa relación difícil te esté enseñando a poner límites. Quizás esa escasez recurrente te esté mostrando dónde tu frecuencia aún vibra con la necesidad. Quizás el silencio del universo, más que la ausencia, sea solo un eco de tu propio miedo a ser escuchado de verdad. El campo no está en tu contra. El campo eres tú, amplificado, proyectado, materializado en forma de vida. Y si, en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, empezaras a preguntarte ¿qué intenta mostrarme esto de mí?, entonces el espejo se convierte en un maestro y la realidad externa, en lugar de un obstáculo, se convierte en un camino de regreso a tu frecuencia más auténtica, esa que, al sostenerse con la verdad, ya lleva dentro todo lo que buscas ahí fuera. Hay un hambre silenciosa dentro de muchos de nosotros, un hambre de sentir algo nuevo, una urgencia de señales, de validación, de confirmación de que el universo nos escucha. Esta búsqueda constante de estímulos parece, a primera vista, parte natural del camino espiritual, pero a menudo lo que hay detrás de este movimiento no es la fe, es la adicción.
Adicción química, adicción vibracional, adicción a la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que nos impulsa a buscar, a avanzar, a esperar una recompensa, y por eso es tan poderosa pero también tan engañosa, porque crea picos, breves momentos de euforia, de entusiasmo, de sensación de progreso, pero poco después llega el vacío, la caída, el silencio, y entonces, sin darnos cuenta, volvemos a buscar otro video, otra señal, otra práctica, otro eslogan, y así nos alejamos de la vibración estable y profunda que realmente se manifiesta. Cambiamos la frecuencia sostenida por sensaciones fugaces. Este ciclo de excitación y decadencia crea un campo vibratorio inestable, un campo que siempre está esperando algo externo, que necesita estimulación constante para sentirse en el camino correcto. Pero la manifestación no ocurre en esta montaña rusa emocional, está anclada en la estabilidad interna, en la vibración silenciosa que no necesita aplausos ni pruebas. Simplemente es, cuando la dopamina domina el proceso espiritual, crea una ilusión de progreso. Sientes que avanzas, pero en realidad, solo persigues sensaciones, intentas alimentarte de los picos emocionales, mientras que la verdadera co-creación ocurre en los espacios entre ellos, en silencio, en la respiración, en la presencia. Quizás ya hayas sentido esto. La emoción de escuchar algo que te impactó profundamente, seguida de la frustración de darte cuenta de que, días después, nada ha cambiado. No porque la información no fuera valiosa, sino porque el campo necesita una repetición vibracional coherente, no picos aislados, necesita una raíz, no una chispa. ¿Y si la clave no fuera buscar más estimulación, sino mantener más silencio? ¿Y si, en lugar de perseguir la siguiente sensación de expansión, comenzaras a cultivar la frecuencia de la calma, la estabilidad emocional y la presencia pura? Porque es en este espacio donde el campo finalmente puede reconocer tu vibración como verdad, y no como un destello fugaz. La verdadera manifestación nace de la coherencia, y la coherencia no se alimenta de dopamina, se alimenta del alma. A medida que el lenguaje de la espiritualidad se hace más presente en la vida cotidiana, también aumenta el riesgo de perderse en él, de confundir presencia con apariencia, de creer que simplemente rodearse de símbolos espirituales basta para vibrar a una alta frecuencia. Pero existe una profunda diferencia, casi invisible pero absolutamente real, entre vivir la espiritualidad y ponerla en práctica. No es difícil encontrar personas que hablan de gratitud, abundancia, manifestación y amor propio. Usan frases positivas, incienso, cristales y prácticas diarias, pero si el cuerpo vibra con tensión, si la mirada evita el espejo, si las emociones aún gritan en nuestro interior, entonces hay una desalineación, y ningún ritual externo puede corregir lo que no se ha integrado en nuestro interior. La espiritualidad performativa es seductora. Da una sensación de pertenencia, de progreso, de control, pero el campo no se impresiona con lo que se muestra. Responde a lo que se siente, responde a la vibración auténtica. Muchos están cansados no por falta de fe, sino por un exceso de actividad espiritual, de repetir afirmaciones que ya no vibran con la verdad, de acumular prácticas como si fueran trofeos, mientras evitan el silencio interior. Hay una compulsión disfrazada de búsqueda, un consumo de contenido espiritual que, en el fondo, enmascara una resistencia a detenerse, a escuchar, a sentir, a confrontar lo que aún duele. La manifestación no ocurre porque leas las palabras correctas. Ocurre cuando tu frecuencia emocional es congruente con tu intención, cuando hay verdad, cuando hay cuerpo, cuando hay alma. Y esto a menudo requiere exactamente lo contrario de lo que el ego desea. Requiere pausa, requiere vacío, requiere la valentía de permanecer en lo presente, sin intentar cambiar, sin intentar iluminar artificialmente lo que aún necesita ser recorrido. Quizás ya lo hayas sentido. El agotamiento de intentar vibrar positivamente cuando por dentro todo parece gris. La frustración de no ver resultados, incluso cuando haces todo bien. Pero, ¿y si lo que falta no es más esfuerzo ni más herramientas, sino más autenticidad? ¿Y si el campo solo espera a que dejes de intentar ser, a que finalmente te permitas simplemente ser? La verdadera espiritualidad es silenciosa, es imperfecta, es humana, es presencia. Incluso cuando duele, incluso en la oscuridad, porque es en la profundidad de la coherencia emocional donde se manifiesta, no en la luz que se manifiesta, sino en la verdad que se sostiene. Todo lo que experimentas en el exterior comienza, sutil y casi invisiblemente, en la forma en que percibes el mundo, en la forma en que lo interpretas, en la forma en que sientes, la profundidad con la que crees o no, en posibilidades que aún no puedes ver. Según Bruce Lipton, creer no es solo un pensamiento repetido, es una orden que moldea tu biología. Tu cuerpo escucha todo lo que tu alma susurra. Tus células escuchan lo que crees que es verdad.
y el entorno que te rodea responde con precisión a esta vibración silenciosa. Joe Dispenza nos muestra que cuando alineamos pensamiento, emoción e intención, podemos colapsar el campo cuántico en nuevas realidades. No se trata de ilusiones, se trata de coherencia, verdad vibracional, porque el campo no responde a tus peticiones, responde a tu estado, responde a cómo vibras, mientras esperas, mientras caminas, mientras respiras. Y aquí hay algo que puede cambiarlo todo. No necesitas esperar a que la realidad cambie para vibrar de otra manera. No necesitas que las circunstancias cambien para sentirte bien. Es justo lo contrario. Es cuando cambias lo que sientes, lo que crees, lo que albergas en tu interior, que la realidad comienza a reorganizarse. La vibración precede a la forma, la frecuencia precede a la acción. La elección siempre está ahí, incluso cuando todo parezca confuso. Incluso cuando el dolor parezca mayor que la esperanza, puedes seguir repitiendo el pasado, sin culpa, sin juzgar, simplemente por costumbre. O puedes, poco a poco, convertirte en un sintonizador consciente de lo nuevo. Alguien que, en medio del ruido del mundo, aprende a escuchar el tono silencioso de su propia alma. Y quizás esta sea la imagen que te acompañe ahora. Como una radio vieja, tu alma necesita ajustar su sintonizador interno, no para captar lo que quieres oír, sino para sintonizar con quien naciste para ser, porque es en esta frecuencia original donde todo fluye, donde todo responde, donde todo se manifiesta. El campo no está en tu contra, el campo eres tú, en extensión. Es sensible, es preciso, es generoso. Y en este preciso instante, escucha tu vibración. ¿Qué le dirás sin palabras?